Gracias al Señor en esta noche una vez más que nos ha permitido reunirnos. Siempre le digo al Señor por mí, ¿no? En mi persona. Gracias, Señor, por tenerme hasta este momento, ¿no? Estamos viendo, ¿no es cierto?, que la vida eh, se ha vuelto, podríamos decir, una sorpresa, ¿no? Hoy estamos y mañana o enseguida no sabemos. Bueno, se cumple la palabra, ¿no? Cuando el Señor dice, la vida del hombre es como la flor de la hierba, dice. Hoy sale el sol y pasa el viento y mañana ya está marchita, desaparece. Así que así somos nosotros. Bueno, he estado atendiendo a los coros que se han cantado, ¿no? Y en varios de ellos se ha expresado algo sobre la venida del Señor. Y yo creo que es el objetivo principal en la vida del creyente, ¿no es cierto? Esperar a su Señor. ¿Qué otra cosa podríamos estar pensando, no? A veces como los demás humanos, ¿no es cierto? Como seres humanos que somos, los reconozco, estamos tan ocupados en esta tierra, ¿no es cierto? Que se nos pasa por alto que en cualquier momento podemos partir o el Señor viene a buscarnos a su presencia. El tema de esta noche, ¿no es cierto? Es lo que dice Santiago, sé pacientes y orad. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la venida del Señor. No sé si a usted le ha pasado, ¿no es cierto? Y todos hemos sufrido esta experiencia, que la paciencia es una cosa que nos cuesta, y más en los días que vivimos. Cuando Jorge Stelly, ¿no? Nos hablaba y decía todo ya. Se ha vuelto en este mundo que no tenemos paciencia, hermanos, para las cosas a veces. Y lo digo por mí. Vamos a un supermercado, ¿no es cierto? Y nos toca hacer cola para pagar 15 minutos, mientras que estuvimos una hora recorriendo, no había problema. Queríamos echar todo lo que pudiéramos al changuito. Pero cuando llegamos a la caja decimos, puf, mirá la cola que hay. ¿Por qué no se apuran? ¿Por qué no ponen más caqueros? ¿Qué es lo que pasa? Y 15 o 20 minutos de espera se hacen insoportables. Pareciera que vamos a perder el mundo, ¿no? Y si va a un consultorio y el médico le dio el turno para las 10 de la mañana y son 10 y cuarto y ya hemos mirado 50 veces el reloj, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si me dijo que para las 10 me atendía. Y bueno, así sucesivamente, ¿no es cierto? En este nuevo orden mundial, podríamos decir principalmente, ya la gente no queremos esperar, no tenemos paciencia, nos cuesta esto de la paciencia. Y yo me había puesto a pensar en estos días, ayer y hoy, tuve una experiencia, ¿no? Y habíamos ido con Rosy a llevar su coche lo mandó a arreglar a Pico y después nos tocó ir a buscarlo. Fuimos un día y cuando llegamos allá el hombre dice, está listo. Cuando lo va a sacar, nota que todavía había una fallita ahí. Entonces le dijimos, no, lo dejamos para que usted revise otra vez eso, ¿no? Y así que quede bien. Y bueno, volvíamos con Rosy y decíamos, ya volvíamos disgustándonos de algunas cosas. Me parece que el hombre no está muy seguro, me parece que esto, me parece que lo otro. Y bueno, también a veces es lógico, ¿no? Somos seres humanos, ¿no es cierto? Y queremos que las cosas salgan lo mejor posible. Pero el asunto fue que hubo que volver a casa, ¿no es cierto? Y después el hombre cuando estuvo listo esta semana otra vez dice, bueno, ya está listo, vengan a buscar. Y el Señor me enseñó una lección, hermano, y nos dio una oportunidad. ¿Saben qué? En el segundo viaje yo pensé, no vamos a renegar contra el hombre. Quizás el Señor nos está dando una oportunidad para hablarle a él. Entonces, cuando bajábamos, le digo a Rosy, voy a llevar un Nuevo Testamento y un folleto para hablarle a este hombre del Señor. Quizás nunca he escuchado. Y así lo hicimos. Bajamos con el Nuevo Testamento, se lo entregué y pudimos tener un diálogo con el Señor. Sacamos el coche, hicimos las cosas y nos vinimos. Después yo pensaba, ¿vio?
A veces el Señor nos tiene que dar estas oportunidades y tener paciencia en nuestra impaciencia. En nuestra impaciencia el Señor obra de esta manera. La primera vez ni se me ocurrió, ¿no es cierto?, haber bajado con el Nuevo Testamento, con el folleto, pero la segunda vez fue una oportunidad. Y yo dije, gracias, Señor. A pesar de que me incluyo el primero, a veces, ¿no es cierto?, nuestra impaciencia nos lleva a algunas críticas, algunas cosas de estas. Vamos a Santiago, hermanos, para sacar una corta lección, pero a lo mejor nos puede hacer bien. Santiago 5:7. Voy a leer un versículo yo y me gustaría que los hermanos participen, así como lo solemos hacer, ¿no es cierto?, en la lectura. Del 7, ¿no es cierto?, hasta el, ya le digo, hasta el 11. Versículo 7 hasta el 11. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo, dice hermano? Tened paciencia una vez, 2 veces. Mire cómo se alarga esto. Mientras que estén en el mundo, hay que tener paciencia. Hasta la venida del Señor. Cuánto tiempo, ¿no? El Señor va a venir pronto porque se nos acaba la paciencia. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pone un ejemplo, Santiago, al labrador. Ya vamos a ver por qué. Dice, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Doy lugar. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no Muy bien. Bueno. Gracias. Era hasta el 11. Gracias, hermano. Está bien. Felicito a los hermanos por el ánimo de la palabra y leer. Hemos leído, ¿no es cierto?, tener paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Y lo vuelve a recalcar en el verso 8. También vosotros, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Yo diría, ¿no? Santiago pone 2 cosas acá, ¿no es cierto? La paciencia, dice, debe ser hasta la venida del Señor. Y luego dice, porque la venida del Señor se acerca. Es como si nos consolara Santiago, ¿no es cierto? A veces decimos, como dice Pedro, hay algunos que tienen por tardanza la venida del Señor. Pero no viene más el Señor. ¿Por qué no nos viene a buscar ya? Y bueno, tantas conjeturas que podríamos hacer nosotros, ¿no es cierto? Y tantas preguntas. Pero Santiago, ¿no es cierto?, que es un judeo cristiano, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes fíjense lo que solemos decir nosotros, Santiago es un poco fuerte, podríamos decir. Aquel hombre que pone las verdades con firmeza. A veces hablamos equivocadamente, cuando se nos habla con firmeza, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, decimos ya o nos quejamos, qué fuerte que me habló. Estos días escuchaba, ¿no es cierto?, a unos locutores ahí. Y uno dijo una cosa razonable. Dice, lo que pasa que desgraciadamente nosotros no estamos preparados, dice, para recibir mensajes firmes y serios. Y esto a veces nos pasa a los creyentes. Y Santiago es así, judeo cristiano.
Usted fíjese que por momentos pareciera que se va a volver a la ley, no con esto quiero decir que está mezclando ley con gracia, pero es firme en su exposición. Así que Santiago nos habla de la paciencia, dice, llorar hasta la venida del Señor. Santiago está escribiendo a creyentes que están bajo presión, hermano, sufriendo en opresión. Usted se acuerda, ¿no es cierto?, la diáspora, cuando Esteban fue apedreado y fue muerto, y empezó la dispersión de los creyentes, ¿no? Se empezaron a ir por muchos lugares por causa de esto. Y se fueron formando testimonios, pero ellos allí también sufrían, ¿no? O sea, los que estaban afuera, puede ser los que están adentro también. Pero eran creyentes en sí, hermanos, que estaban bajo presión. Si usted lee el capítulo o los versículos anteriores, Santiago está escribiendo, ¿no es cierto?, a los ricos opresores. Y dice que ellos no se han portado bien, ¿ah? Y dice que ellos han hecho trabajar, dice aquí, clama el jornal, verso 4 del capítulo 5, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido pagado, por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que hablan, ¿no es cierto?, que han llegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite, dice, sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no se ha resistido. Entonces Pablo viene de hablar de esto, ¿no es cierto? Y quizás ahora pasa a hablar a aquellos obreros, ¿no es cierto?, que habían sufrido ¿cómo es que se llama? Podríamos decir, desaliento, este mal pago que habían dado a aquella gente, aquellos ricos opresores, dice. Y Pablo Santiago les dice, ¿no es cierto?, tengan paciencia. Qué difícil, ¿no, hermano? A veces cuando sufrimos injusticia en nuestra vida y el Señor viene a decirnos, ¿no es cierto?, sean pacientes. Y nosotros decimos, ¿cómo vas a tener paciencia en medio de la injusticia? Ahora Santiago los alienta a tener paciencia. Y el motivo de la paciencia es la venida del Señor. Tengan paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Y uno se hace la pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué? Hasta la venida del Señor. ¿Sabe qué? La venida del Señor nos será revelado, hermanos, ver su gloria y participar de su gloria. Si en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Quiero que vamos a Juan, capítulo 17, aquella oración sacerdotal, donde el Señor dice, mire estas palabras preciosas. San Juan 17, verso 23, yo en ellos y tú en mí. Mire la cronología de la vida del Espíritu para con nosotros. Yo en ellos, dice el Señor, y tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto es lo que ha hecho la unidad del creyente. La vida de Cristo, la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo nos ha unido para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero mire ahora lo que pasa a decir el Señor en su oración. Padre, aquellos que me has dado. ¿Quién son aquellos que me has dado? Todo aquel creyente, ¿no es cierto?, que es participante de la obra sacrificial de Cristo, todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, esos son los que el Padre le ha dado a Cristo. Quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Y uno se hace la pregunta, ¿para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo va a ser, ¿no es cierto?, ver las glorias de nuestro amado Salvador. Dice que cuando el Señor volvía, ¿no es cierto?, a su lugar de residencia, Él iba a la gloria junto al Padre. Y nosotros vamos a estar allí, hermanos. Esa es la promesa de la Biblia.
Por eso Santiago dice, esperen hasta la venida del Señor. La venida del Señor no es otra cosa, ¿no es cierto?, que llevarnos al cielo a su gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice Colosenses capítulo 3, verso 4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y uno dice, ¿cómo? ¿No se manifestó Cristo en nuestras vidas? Claro, el día que hemos creído. Pero fíjese lo que dice. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto está hablando de la venida de Cristo, ¿no es cierto?, para cada uno de los creyentes. Cuando Cristo se manifieste. Qué lindo. Yo digo siempre, todos los días que me levanto, digo, no viniste, Señor, a buscarnos en esta noche. Lo digo con reverencia, hermano. No vaya a creer que uno es quien para echarse al Señor abajo del sobaco, en el bolsillo. No, no. Pero digo, Señor, seguimos esperando tu venida. Apocalipsis dice, y la iglesia dice, ven. Y el Espíritu dice, ven. Debe ser nuestro clamor. Qué fuerte idea podríamos decir en el Espíritu, hermano, podemos tener los creyentes de este momento. Puede ser la generación que veamos a Cristo estando vivo, descender en la nube para venir a buscarnos. ¿No sería placentero, hermanos? Hoy escuchábamos, ¿no es cierto?, de la partida de nuestro intendente acá, ¿no? Y uno lamenta, ¿no? Gente que ha hecho tanto por el pueblo y todo, y nos está sorprendiendo la muerte. Pero qué bueno sería, ¿no es cierto?, que el Señor nos venga a buscar estando vivo. Así que estaremos hasta la paciencia debe ser hasta la venida del Señor para ver, ¿no es cierto?, y contemplar y participar de su gloria. Y lo ilustra Santiago con un ejemplo típico que es el del labrador, hermano. No recoge el fruto, dice, el mismo día que planta. ¿Se dio cuenta? Dice que él siembra la semilla y tiene que esperar un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, que esa semilla crezca y que dé su fruto, luego madure y va a obtener el resultado de su siembra. Dice, mirá al labrador. Dice, cómo dice, siembra su semilla y espera la lluvia temprana y la tardía. Así que pone este ejemplo precioso, ¿no es cierto?, que nos ilustra lo que es la paciencia que él está diciendo para nosotros. Esto del labrador exige un largo periodo de espera, hermanos. En este tiempo hay un orden establecido por la naturaleza. ¿Qué quiero decir esto? Primero viene la lluvia temprana que hace germinar la semilla. Acá tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, principalmente en este lugar, que si no hay lluvia, decimos nosotros, ¿no es cierto?, no hay cosecha. Así que la lluvia es muy importante. Y dice, el labrador pone la semilla y espera la lluvia temprana. Luego, al final de la estación, la segunda cosa, la lluvia tardía, necesaria para llevar la cosecha a su punto final. Y eso lo hemos experimentado acá. La lluvia temprana, ¿no es cierto?, es la que hace germinar la semilla. Luego, más tarde, decimos que bueno sería si cayera una lluviecita, y más los que entiendan acá el lugar, para que dice la planta desarrolle toda su fuerza y el fruto sea completada. Hay un pensamiento generalizado, ¿no es cierto?, acerca de esto, haciendo una comparación, las bendiciones que llegaron, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés, en la era del comienzo de la iglesia, se repite al final de la misma. ¿Qué quiero decir esto? Cuando Cristo venga por su esposa, ¿no es cierto? La iglesia cuando comenzó, llegó el Espíritu Santo, y luego hace su desarrollo, ¿no es cierto?, en la iglesia, en medio de la iglesia. Y ahora está esperando la maduración, la lluvia tardía, que sería la venida de Cristo a buscarnos. Qué obra perfecta la de Cristo. Por tanto, sé paciente,
y esperad hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y dice Santiago, tened también vosotros paciencia. Y no solo esto, porque a veces la paciencia, como dije, se puede empezar a tambalear. Dice, afirmar corazones. Sean firmes en esto de la paciencia, hasta la venida del Señor. El verso 8 que hemos leído dice, tened también paciencia, dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Los males de la tierra, hermanos, serán rectificados cuando el Señor vuelva así. ¿Ah? Cuando Él venga a buscarnos, ¿cuántas cosas serán puestas en orden en este mundo? Primero, el juicio para este mundo. ¿Ah? Los 7 años de gran tribulación. Nosotros arriba, en el tribunal de Cristo, y recibiendo cada uno, ¿no es cierto?, haya sido nuestra obra en este mundo. Qué importante es pensar, ¿no es cierto? Y es una ayuda lo que dice Santiago, por falta de paciencia. Lo digo por hoy, hermano. No soy el más manso, no soy el más perfecto. Y debo ejercitarme muchas veces en la impaciencia que tengo. Esto es una realidad. Y les pido al Señor que me ayude. Y cuántas cosas podríamos perder, ¿no es cierto?, por ser impacientes en nuestra vida. Dice, así debemos tener paciencia como el labrador. Nuestros corazones deben quedar afianzados con la pronta venida de Cristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor y afirmad vuestros corazones. Mire lo que dice Pablo escribiendo a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, lo mismo que dice Santiago. Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Qué expresión, ¿no? La firmeza de nuestra vida cristiana no se debe perder, hermano. Somos humanos, estamos en este cuerpo de carne. Esto no ha sido rectificado, ¿no es cierto?, sino que Dios ha puesto principios en nosotros. Y dice que hay una batalla entre el espíritu y la carne. Pero el Señor nos anima, dice para que sean afirmados vuestros corazones, que no hayan cambio. Irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor ya viene, hermanos. Y Pablo y Santiago nos alertan, ¿no es cierto?, a tener esa paciencia y a esperarle, ¿no es cierto?, en santidad, como hemos escuchado, lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Por allí, ¿no es cierto?, en Primera de Juan dice, para que no tengas que huir como avergonzados en su venida. ¿Sería posible, hermanos, que la falta de paciencia nos pusiera en esta situación dramática, ¿no es cierto?, de decir, ahí vino el Señor y yo tal cosa y tal cosa? La paciencia o la falta de paciencia nos puede llevar a muchas cosas negativas en nuestra vida. Y quiero terminar, ¿no es cierto? Vamos terminando ya con el versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y nos pone algún ejemplo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Este es el ejemplo que nos pone. Y nos pone el ejemplo de Job, hermanos.
es un ejemplo altamente figurativo, podríamos decir, en la paciencia que tuvo Job. Usted se acuerda cuando él sufrió, ¿no es cierto?, todas las pérdidas en su vida. Y viene su mujer y le dice, ¿no es cierto?, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Qué poca paciencia la de la mujer. Sin embargo, él le responde, dice, hemos de recibir el bien y no el mal de parte de Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea alabado el nombre de Dios. Esto es paciencia, hermano. A pesar de que nosotros recorremos los capítulos de Job y Job pierde un poco la paciencia, se le tiran encima los enemigos, dice que los amigos, perdón, que ya no le conocían como antes, sus parientes, sus amigos que habían hecho muy bien en venir a visitarle y estuvieron 7 días calladitos, fue lo mejor que hicieron, pero cuando abrieron su boca, usted sabe cómo lo censuraron. Y así corre la vida de Job. Pero Job dice que al último llega a decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos se ven. A pesar de todo lo que se podría decir de Job, Job fue un hombre de paciencia, hermano. Y aquí Santiago lo pone. No es una casualidad, es una obra del Espíritu que le indica a Santiago hablar de Job, porque Job nos muestra una paciencia. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Y qué hubiera sido de ti, hermanos, en semejante situación? Si a veces con una dificultad en la vida, perdimos la paciencia y nos quejamos, ¿ah? Y cuántas cosas. Sin embargo, Job, un gran hombre, ¿no es cierto?, que tuvo paciencia. En tiempos difíciles de angustia y de persecución. Y ¿sabe qué? Esto es un rasgo llamativo, hacer algo que dañe, ¿no es cierto? Porque dice, en estos tiempos, hagan una cosa, no se quejen uno contra los otros. ¿Qué situación nos pone esto del COVID? ¿Cuánto escuchamos, hermanos, la queja en los hogares? Dice que los matrimonios no se pueden soportar porque están juntos. Tienen que pasar más tiempo juntos. ¿Cómo era antes? Antes se quejaban porque no había tiempo para estar juntos, para conversar, para dialogar. Ahora que tienen la oportunidad, no se soportan. ¿Ah? Y acá dice, no se quejen unos con otros. ¿Ah? Dice, no se quejen con nosotros, unos con otros. A veces somos desconsiderados en esta situación. No tomamos esta situación, ¿no es cierto?, con la paciencia debida. Y Santiago nos advierte, no os quejéis unos contra los otros, no se dañen, dice Santiago. Mire lo que dice Gálatas, capítulos, ya vamos a ir terminando, para dar lugar a la oración. Gálatas capítulo 5, y fíjese qué situación podríamos decir, ¿no? Pareciera que es fuerte lo que dice Gálatas 5:15. Dice, pero si os mordéis, nos está tratando como perro, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué fuerte la expresión. Viene a ser lo que dice Santiago acá, ¿no es cierto? No os quejéis unos contra otros. Y si llegara alguna de esta situación, no hagáis lo que dice Pablo a los Gálatas, ¿no? Mirá que si se muerden, miren, ¿no es cierto?, que si se están comiendo uno al otro, fíjense que no se destruya. Qué tremendo, ¿no? Porque el juez dice que es el Señor, está delante de las puertas, dice su palabra que Él está haciendo una cosa, está mirando, hermanos. Salmos capítulo 11, versículo 4, nos dice de esta manera. Salmos, el último versículo que vamos a emplear esta noche. Salmos capítulo, dije, 11, versículo 4.
Epa, me pasé de largo, espere. Dice, Jehová está en su santo templo y está haciendo una cosa. Jehová tiene en el cielo su trono. Y no es que esté sentado él allí descansando e ignorando, hermanos, todo lo que está pasando sobre esta tierra. Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está mirando cuál es nuestro proceder, ¿no es cierto?, en medio de esta situación. ¿Cuál es nuestro proceder en medio de la falta de paciencia? Y dice, sus ojos ven, sus párpados examinan. No hay cosa, no hay detalle que al Señor se le pase por alto, hermanos. Todos los detalles de nuestra vida están escritos en su mente imborrable desde la eternidad. Por sobre todas las cosas, hermanos, quiero decir una cosa, que este pasaje se caracteriza hablando de la paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y busqué en el diccionario, ¿no es cierto?, la palabra paciencia. Y dice esto, virtud del que sabe soportar las adversidades y trabajo sin que su ánimo se perturbe. Esa es una de las cosas que dice la paciencia en el ser humano. Pero fíjese lo que sigue, me llamó la atención lo que sigue. Es el diccionario profano, ¿no es cierto?, que está explicando esto. Dice, virtud cristiana opuesta a la ira. Sosiego en la espera de lo que se espera mucho. Y yo dije, esto encaja justo en la vida de cristiano y en lo que dice Santiago. Esta es una virtud cristiana que se opone a la ira. Y esto me golpeó, a mí por lo menos. A mí me golpeó. Y dice, sosiego en la espera de lo que se espera mucho. Yo hago la pregunta en esta noche. ¿Estamos esperando mucho al Señor en esta hora? Yo diría amén. Yo diría, ven, Señor Jesús. Pero mientras tanto, esta situación difícil que estamos viviendo, hermanos, esta pandemia y tantas otras cosas que ya veníamos adaptando y las que faltarán todavía de esto, no sabemos, ¿no es cierto?, harán que nuestra paciencia cada día quiera extenuarse en nuestras vidas. Y cada día, ¿no es cierto?, podríamos llegar a perder la paciencia. Ojalá que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, y nos guarde mirando que el Señor viene pronto. Y lo que dice Santiago, tené paciencia. ¿Estás sufriendo? Es lógico, ¿no?, que suframos en este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero a veces, ¿no es cierto?, debemos orar unos por los otros, porque hay hermanos que sufren mucho más que yo y que tú. ¿Ah? Y están pasando una situación difícil. Hay lugares que son la persecución por la causa del Evangelio. Hay lugares, ¿no es cierto?, donde el alimento está escaseando. Hay lugares donde la pandemia está azotando más. Hay muchas cosas más. Debemos orar por nuestros hermanos y aún por nosotros mismos para que el Señor nos dé paciencia en tiempos tan difíciles. Y miremos esto y decimos amén, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a buscarnos. Amén. Que así sea, hermanos.